Bienvenido a la primera clase virtual que vamos a tener, en la que vamos a profundizar principalmente en los conceptos básicos de matemáticas. La idea con esta clase es poder reforzar los contenidos que hemos estudiado y además profundizarlos en un sentido muchísimo más conceptual y operativo. En ese sentido, el objetivo de la clase es pues realizar este repaso, ¿no?, pertinente de contenidos estudiados y enfatizar en la lógica subyacente en las operaciones y relaciones matemáticas, porque esto es lo que permite comprender lo que está detrás de las funciones, cómo se aplican. Y finalmente, esta noción de función en matemáticas es muy importante porque es la que va a caracterizar gran parte de todo el razonamiento actual contemporáneo de la matemática. Es cierto que hay relaciones mucho más complejas, pero comprender en sí una función matemática es una de las tareas elementales de toda la docencia. Así, los contenidos que vamos a abordar en esta clase virtual, y en la cual la dinámica va a ser, trataré de dar conceptos y ejemplos, y en su momento también daré ejercicios, trataré de resolver ejercicios aquí que sirvan de paradigma, es decir, que puedan ser revisados más adelante para aclarar dudas en relación con algunos típicos casos de ejercicios que terminan complicando la solución. Entonces, en un principio vamos a definir un poquito qué son los objetos matemáticos, que es un tema que a veces se vuelve filosófico, que en realidad es un debate. Luego veremos un poco lo que son las operaciones matemáticas, en qué consisten, cuál es su jerarquía, cómo realizar ciertos ejercicios que, como decía antes, resultan complejos o que pueden resultar engañosos, y en los cuales existen algunos procedimientos, patrones, que facilitan tanto la obtención correcta del resultado como la revisión posterior de los errores. Luego, utilizando precisamente todos estos conocimientos sobre operaciones matemáticas y su jerarquía, vamos a ver ecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones, los cuales son en última instancia uno de los puntos de partida para lo que sería el último tema que vamos a trabajar, que es el de funciones, que vamos a dar una definición, vamos a ver sus características, ¿verdad? Vamos a hacer ciertos análisis que son muy importantes de funciones, como por ejemplo sus puntos críticos, así como el análisis gráfico, que es muy importante porque nos ayuda a comprender cómo es que se mueven las relaciones detrás de las funciones. Y veremos algunas aplicaciones en ese sentido. Uno de los objetos matemáticos que vamos a ver está directamente planteado para analizar estas medidas de tendencia central, esta noción de espacio y registro de resultados, y lo que es la probabilidad frecuencial. En este sentido, la idea es apuntar desde la noción misma de objetos matemáticos hacia lo que es una variable aleatoria, que finalmente se define como una función. Entonces, la idea es aportar los elementos necesarios para entender qué es una función matemática y además qué es una variable aleatoria y por qué es una función. Bueno, en relación con los objetos matemáticos hay que decir que no son objetos o no son cosas que podemos ver en la vida cotidiana. Los objetos matemáticos son invisibles en ese sentido. Nosotros no vemos un 2 caminando por la calle, ni tampoco vemos, ¿verdad?, un tercio de algo, sino que lo que vemos son unidades, pero las definimos o las entendemos a partir de relaciones abstractas, que son las que constituyen finalmente a los objetos matemáticos. Los casos más simples de objetos matemáticos son los números, y como decía, nosotros no vemos a los números separados de los objetos que representan. Así, por ejemplo, cuando decimos una docena de manzanas, sabemos que hay 12 manzanas y que es un número o una cantidad lo que se refiere el 12 manzanas, pero no vemos al 12 en sí mismo, y esa es una de las grandes complejidades de los objetos matemáticos, porque se encuentran en un plano ideal en el que nosotros solo podemos definirlos a partir de sus propiedades, y esas propiedades son abstractas, no son propiedades que podemos ver, observar, tocar, ¿no? Son propiedades, como digo, formales, que hacen que todos los objetos matemáticos puedan definirse claramente y además diferenciarse entre sí. Como decía, los números son objetos matemáticos, también las relaciones de números, es decir, como las sucesiones numéricas o las funciones, son relaciones de números. Y esas relaciones de números, que no son el único objeto matemático y no son además el único que permite funciones, ¿verdad?, es de una variedad absoluta, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de números y van apareciendo además más, es un asunto que no está terminado.
Otro tipo de objeto matemático, y además muy importante para nosotros, son las formas y las figuras geométricas. Y de hecho, vamos a partir de la noción de punto, que es muy importante. Y el otro objeto matemático que me interesa definir y me interesa que revisemos es el de eventos numerables. Los eventos numerables, como vamos a ver, son la base para poder realizar todos los trabajos, las tareas que tienen que ver con medidas de tendencia central, con variable aleatoria. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, los objetos matemáticos nos permiten representar fenómenos complejos de la realidad. Nosotros tenemos en la realidad elementos complejísimos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la gravedad, o por ejemplo el tema de la presión atmosférica, el tema de la temperatura, ¿verdad? Tenemos una enorme variedad de relaciones cuantificables y que no podríamos analizarlas ni estudiarlas si no fuera porque contamos con estos objetos abstractos matemáticos para poder representarlas. ¿Y cómo las representamos? Bueno, a través de una sintaxis específica con símbolos previamente definidos. Vamos a revisar los que nos interesan en este caso, ¿verdad? Quizás destacar nada más entonces que si tenemos objetos matemáticos, tenemos que también tener objetos que no sean matemáticos. ¿Qué serían los objetos no matemáticos? Bueno, tenemos los objetos concretos, ¿no? Entonces, los objetos matemáticos siempre van a estar representados por símbolos, mientras que los objetos concretos existen en la vida real, los podemos tocar, los podemos oler, los podemos morder. Los objetos matemáticos no. A los objetos matemáticos solo los podemos conocer a través de los símbolos con los cuales se representan. El primer objeto matemático que vamos a ver y que vamos a definir es el punto. El punto es quizás uno de los temas que más se sigue debatiendo en la actualidad sobre su definición, sobre sus características, pero en general, ¿verdad? Podemos decir, sin entrar en todas esas polémicas, que es aquel objeto matemático que no tiene dimensión, y las dimensiones vamos a irlas definiendo con la idea de plano cartesiano. Entonces, si no sabemos o si es un objeto tan abstracto y tan difícil de definir como algo que no tiene dimensión, ¿cómo podemos saber de él o cómo podemos saber que existe? Bueno, en primer lugar, podemos representarlo y podemos representar un punto a través del plano cartesiano, que es fundamentalmente la unión de dos rectas numéricas, una en el eje X, que llamamos eje de las abscisas, y una en el eje Y, que llamamos eje de las ordenadas. Estos dos planos cartesianos, al cortarse en el punto 0.0, permite también que podamos representar otro tipo de puntos, como en el gráfico que vemos en la pantalla, que es una línea roja, ¿no? Que está representando el punto 1,1. Entonces, si bien no podemos decir qué es exactamente un punto, o quizás tendríamos que hacer no una clase, sino un seminario sobre qué es el punto, podemos dar su ubicación. Y eso es fundamental porque el punto es el fundamento para la recta, y la recta es el fundamento para el plano, y el plano es el fundamento para todas las figuras geométricas. Entonces, las figuras geométricas cerradas. Entonces, esta noción de punto es determinante, y la manera apropiada para entenderla y además para irla desarrollando es que la pensemos entonces como una posición en el plano cartesiano al cual podemos definir, ¿verdad? O podemos más bien precisar, representar como un conjunto de coordenadas. Es decir, si quisiéramos ponerlo en un sentido muy simple, es como que supiéramos dónde vive alguien, pero no sabemos quién es. Entonces, ¿qué son el conjunto de las coordenadas? Fundamentalmente es la dirección en la que se ubica el punto. Es decir, que si tuviéramos que decir que se encuentra en la Ciudad de México, podríamos decir que se encuentra entre la calle 1 y la calle 2, o en este caso, la calle 1 y la avenida 1. Y en ese sentido, eso es una coordenada. Y en ese sentido, ahí es donde podemos ubicar un punto. Es decir, podemos decir que en el punto 1,1, que es en el plano cartesiano XY, tenemos un punto. Y con eso podemos ir planteando más puntos y trazar una recta. Dicho esto, otro objeto matemático muy importante, ¿verdad?, es los números. Los números son una representación abstracta de cantidad o magnitud. Y se pueden ordenar de acuerdo a sus propiedades y características en diversos conjuntos. Hay muchísimos conjuntos, ¿no? Los más conocidos son, por ejemplo, los números naturales, o los números primos, o los números pares, o los números racionales, o los números complejos, ¿verdad? Y en ese sentido hay muchísimos más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con estos números? Bueno, los representamos con los símbolos que vamos a llamar alfanuméricos, ¿verdad? Que son los símbolos que
que introdujeron los musulmanes, ¿verdad? Que ayudaron muchísimo porque los romanos no tenían exactamente esa forma de representarlo, esa representación decimal, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos, a partir de la representación decimal que va de 0 a 9, plantear muchísimos. En el gráfico, fundamentalmente tenemos ciertos tipos de número, tenemos el -2, ¿verdad? Que se ubica por debajo del 0 en la gráfica. Tenemos el 0, que es un número muy importante, fundamental, y que es como el punto en el sentido de que definirlo nos podría llevar seminarios enteros. También tenemos el 1, tenemos números irracionales, ahí representados como el número pi, ¿verdad? O como, por ejemplo, logaritmo de 50, que es un número que va a operar o que existe a través de una operación que es la operación inversa a la potenciación, ¿verdad? Entonces también es una posibilidad de representar estos números. Otro número que tenemos es Euler, o la constante de Euler, que es E, que es un número irracional muy importante para temas como la presión atmosférica, pero no solo para eso, sino que es clave, ¿verdad?, en la comprensión de la matemática actual, ¿verdad? Y bueno, no quiere decir que estos sean los únicos números que existen, sino que en general, ¿verdad?, al menos estos números los podemos representar en planos cartesianos, igual con coordenadas, ¿verdad?, diciendo cuál es su número en X y cuál es su número en Y, ¿no?, ¿verdad?, y ya alentando un poquito la idea de función. Pero en principio, ¿verdad?, los números son una abstracción muy compleja, tienen propiedades extraordinarias que nos podrían llevar la vida entera estudiándolos. Para nuestros fines, lo que nos interesa de los números es que son objetos matemáticos, que podemos operar con ellos, que algunas de sus propiedades nos sirven para resolver problemas, como por ejemplo lo que se llama sumar un 0 o multiplicar o dividir por un 1, ¿verdad?, que son propiedades que esos números, el 0, el 1, tienen y que nos permiten resolver problemas que de otra forma quizás no sabríamos cómo resolver. Y entonces es importante conocerlos, y además es importante que sepamos cómo podríamos usar ciertos números irracionales, como la raíz cuadrada de 2, para representar otros números más complejos que no aparecen en esta gráfica porque no se pueden necesariamente, ¿verdad?, como por ejemplo los números complejos. Entonces los números son otro objeto matemático muy importante y que aquí lo podemos representar sin necesidad de remitir a nada concreto. No tenemos que decir un coche, no tenemos que decir un pastel, no ocupamos esa unidad de medición, única y exclusivamente necesitamos la magnitud. Y el otro objeto matemático que es importante que definamos y que está muy relacionado con los números, pero no solo con los números, sino además con las unidades de medición. Si en los números y para representar números no ocupamos unidades de medición, para representar eventos numerables se empieza a volver una dialéctica entre lo que estamos representando y las unidades en las que se presentan. Los eventos numerables en principio son eventos, situaciones que acontecen, que podemos observar, pero que pertenecen a un conjunto a cuyos elementos le podemos asignar un número natural. Y el ejemplo más simple es el del lanzamiento de una moneda. Si tomamos una moneda y la lanzamos, ya sea cara o sol, vamos a obtener un resultado, una cara o un sol. Si lanzamos esa moneda 5 veces, vamos a obtener 5 caras, 5 soles, 3 caras, 2 soles, 4 caras, un sol. Vamos a obtener combinaciones de esos eventos que pueden suceder y que vamos a poder asignarles números y decir, bueno, a la primera cara, que tuve cara, le voy a poner 1, a la segunda cara le voy a poner 2, al sol le voy a poner 3, y en esa manera vamos asociando cada evento que está sucediendo, en este caso el lanzamiento de una moneda, con un número natural. Y esa asociación entre un evento y un número natural es lo que nos permite más adelante hablar de variable aleatoria. Pero en principio veamos el caso que se representa en la gráfica en la pantalla actual. Tenemos un experimento, ponemos a 15 jugadores, ¿verdad?, que están muy aburridos, supongamos que están esperando que venga el camión, que venga el metro, que pasen por ellos, que termine el recreo, y están jugando a lanzar 5 veces una moneda, y gana el que más cantidad de caras obtenga en esos 5 lanzamientos. Nuestro primer jugador, ¿verdad?, va a lanzar la moneda y va a obtener 2 caras. Nuestro segundo jugador lanza la moneda 5 veces y obtiene 3 caras.
nuestro tercer jugador lanza la moneda y tiene 4 caras. ¿Verdad? Nuestro cuarto jugador lanza la moneda y obtiene 3 caras. Nuestro quinto jugador tuvo muy mala suerte y solo le salió una cara. Y así sucesivamente vamos a llegar hasta nuestro quinto jugador, al que vamos a decir que le salieron 2 caras. ¿Qué pasa con estas 2 caras que le aparecen a nuestros jugadores, con esas 3 caras? Bueno, que si estuviéramos apostando, si estuviéramos haciendo un juego, ¿verdad?, hubiese ganado nuestro jugador 3 porque fue el que más caras obtuvo. Ahora, lo importante con esto no es tanto quién ganó o quién perdió, sino que estamos pasando de un evento como jugar a lanzar una moneda, ¿verdad?, a una relación matemática, a un objeto matemático. Ya esto que estamos representando en esta gráfica ya no son esos acontecimientos, ya no es unos niños jugando, ya no es unos adultos jugando a las monedas, sino que ya ahora lo que tenemos son un objeto matemático que podemos estudiar y al que le podemos asignar o del cual podemos analizar el conjunto de propiedades que más adelante vamos a ver con las medidas de tendencia central. En este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, nuestro jugador ganador, nuestro jugador 3, que sacó 4 caras en los 5 lanzamientos, vamos a decir, sacó 4 dividido entre 5 o 4 veces de 5, ¿verdad? Y entonces decimos 4 entre 5 nos va a dar 0.8. Ese 0.8 es un número muy importante, ¿verdad?, y que más adelante volveremos sobre ese tipo de relaciones que comienzan a poder plantearse a partir de la representación como objeto matemático de estos eventos numerables. Esto puede hacerse con muchos otros experimentos, con muchos otros casos. Los más comunes siempre están asociados a juegos, lanzamiento de dados, juegos de cartas, pero no quiere decir que solo se pueda aplicar en eso, sino que nos va a introducir un concepto muy importante que es el de probabilidad. Por ahora, lo que nosotros queremos o lo que queremos que quede claro es que el evento numerable lo podemos convertir en un objeto matemático. En la medida en la que podamos observar algo de la realidad y convertirlo o representarlo dentro de un conjunto como un evento numerable, lo estamos convirtiendo en un objeto matemático. Ese procedimiento va de tomar esa realidad concreta y difícil de asir y representarla con todos estos símbolos matemáticos que vamos a ver a continuación y todas estas operaciones que vamos a empezar a estudiar en algo más abstracto. Ya no un simple jueguito de monedas, sino una relación matemática muchísimo más compleja y sobre la cual vamos a poder hacer análisis muchísimo más profundos. Entrando ahora sí, con ese primer paso, luego de pasar de esta parte tan abstracta y tan compleja como es definir objetos matemáticos, vamos a ver que esos objetos matemáticos los podemos operar, los podemos transformar, manipular con estas operaciones que se encuentran en la pantalla, que son los corchetes que nos permiten agrupar, al igual que los paréntesis cuadrados y los paréntesis comunes, los redondos, ¿verdad?, o nos permiten amplificar, ¿verdad?, aumentar el número con una potenciación, o más bien plantear una relación que luego veremos que es la logarítmica, o podemos multiplicar, ¿verdad?, 2 números, 3 números, 20 números, ¿verdad? También podemos dividirlos, podemos sumarlos, podemos restarlos. Todo eso lo podemos hacer con los eventos numerables, los podemos hacer con las figuras geométricas, ¿verdad?, o los podemos hacer con los números. Y precisamente por eso es que estas operaciones matemáticas son la base de las ecuaciones, que vamos a ver más adelante, dentro de muy poco, y de las funciones, que son el concepto clave que nos va a permitir comprender mejor cómo es que pasamos de la realidad concreta, de los objetos concretos, a estos objetos matemáticos tan particulares de los que estamos hablando, como los eventos numerables, como los números.